Yo soy Lorena Digiano y voy a hablarles del acceso a la salud, el acceso a los medicamentos, las vacunas, las tecnologías médicas y las patentes farmacéuticas. Y cómo los tratados de libre comercio influyen en generar mayores barreras para el acceso de la población a estas tecnologías médicas. Empezamos por decir que el sistema de patentes se globalizó a través de la adopción de un tratado internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio en los años 90. Este acuerdo internacional, que en realidad debería referirse al comercio, lo que hace es globalizar estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual en todas las áreas de la tecnología. Y una de las áreas que, bueno, que es justamente la que yo me voy a referir, es el área de las tecnologías médicas, que en la mayoría de los países en desarrollo nosotros no teníamos costumbre de reconocer propiedad intelectual o patentes sobre medicamentos. Con lo cual, el acuerdo de ADPIC, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio, son por primera vez, o sea, los países se obligaron a adoptar leyes nacionales de patentes que reconocen patentes farmacéuticas. Las patentes farmacéuticas generan monopolios por 20 años, durante los cuales solamente el titular de la patente puede fabricar, comercializar o importar lo que está patentado, el producto o el procedimiento patentado. Esto trae, como decía, un monopolio, porque el derecho que obtiene el titular de la patente excluye a otros de poder ingresar en el mercado. Es decir, lo que hace es bloquear la producción de genéricos, la producción local, el desarrollo de tecnología y, bueno, con todos los efectos que esto además tiene en una economía en desarrollo. Pero bueno, digamos, estas normas, como les decía, se globalizaron a nivel internacional a través del ACPIC, pero estos mecanismos multilaterales dejaron de, digamos, servir a los intereses de las empresas multinacionales representadas por los países industrializados, los países desarrollados, y comenzó a proliferar ya sé, unos cuantos años, decimos 25 años de promesas incumplidas, los tratados de libre comercio, que no solamente están normando sobre cuestiones comerciales, sino sobre otras áreas, como es esto la propiedad intelectual. Lo que hemos venido viendo es que dentro de los tratados de libre comercio se incorporan lo que se llaman los capítulos de propiedad intelectual, que en general están referidos a alimentos, a medicamentos. Y nosotros venimos, desde la Fundación Grupo Efecto Positivo, venimos haciendo seguimiento de estos capítulos de propiedad intelectual. Tengo que decir que hemos tenido muchas barreras para acceder, digamos, a lo que se negocia dentro de estos tratados, porque en general los tratados se negocian sin publicidad. Les voy a contar una experiencia que hicimos nosotros, un estudio de impacto en el Tratado de Libre Comercio que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europea. Nosotros lo que teníamos era otros tratados que la Unión Europea había estado negociando y había firmado con otros países, otras regiones en el mundo. Entonces eso eran, digamos, los elementos que contábamos. Pero en 2016, después de varios años de negociación, tuvimos acceso al texto que la Unión Europea proponía para este capítulo de propiedad intelectual. Y encontramos lo que nosotros llamamos medidas ADPIC Plus. Yo les contaba, las patentes dan 20 años de monopolio. Bueno, en este capítulo que proponía la Unión Europea y que estuvo en negociación, se proponía extender esos 20 años como compensación, bueno, esa es la excusa, compensación de retrasos en la obtención de registro sanitario. En realidad esto nosotros le llamamos linkage, porque vincula dos áreas que no tienen nada que ver, que es la propiedad y el otorgamiento de autorización para comercializar, que eso lo hace otra autoridad que no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, pero bueno, estos dos temas se mezclan y las empresas solicitan que en el caso de que haya algún retraso en el otorgamiento de este registro, bueno, se pueden extender las patentes, o el periodo de vigencia de una patente. 5, 10 años, 15 años, eso era
ejemplos con los que contábamos. También encontramos en el capítulo de propiedad intelectual que proponía la Unión Europea al Mercosur, algo que llamamos exclusividad de datos de prueba, que justamente es la creación de derechos exclusivos sobre los datos que se usan, los ensayos clínicos y preclínicos, que se usan para el registro sanitario de un producto, que en general lo producen las compañías farmacéuticas de originales, ¿no? Digo así porque son aquellas que primero entran, digamos, al mercado con el producto, y entonces lo que pretenden las empresas a través de estos otros derechos exclusivos es tener justamente monopolio de esos datos para que no se puedan registrar medicamentos genéricos. Esto es, digamos, son derechos exclusivos que funcionan de manera paralela o consecutiva a las patentes, pero no es lo mismo, son otros derechos. Estas son las que llamamos nosotros medidas APIC Plus. También encontramos limitaciones en la utilización de una salvaguarda de salud que los países tienen derecho a utilizar, que es las importaciones paralelas. Pero les cuento lo que hicimos. A partir de este texto al que pudimos acceder, hicimos el estudio de impacto. Usamos una metodología que ya se había usado en la región para cuando los países andinos firmaron con la Unión Europea, y se llama el método IPRIA, y fue muy importante usar la misma metodología que ya se había usado, porque bueno, una de las cuestiones que se plantea, digamos, para resistir a los datos que uno genera a través de estos estudios de impacto, es que, bueno, que la metodología no es válida porque es de proyección. Bueno, básicamente lo que nosotros pusimos en análisis, digamos, dentro de este estudio, fueron esas dos medidas, de extensión del plazo de las patentes y la exclusividad de datos de prueba. Hicimos un análisis de proyección a 10, 20 y 30 años, y trabajamos con escenarios donde, bueno, llamamos el primer escenario status quo, que sería el ADPIC, digamos, ya tenemos problemas de acceso a medicamentos por las patentes, y esto es algo que ya está vigente. Pero hicimos otro escenario que vimos el status quo más la extensión de plazo de patentes, y otro escenario donde estaba el status quo más la extensión de patentes y la exclusividad de datos. Bueno, en términos generales, lo que resultó, la evidencia que pudimos generar en este estudio de impacto es que los precios de los medicamentos aumentarían de una manera exorbitante si se firmara el tratado con estas cláusulas, digamos, incluidas. Nosotros hicimos publicidad de este estudio de impacto, que además no se había hecho de manera oficial por lo menos en Argentina, o sea, las autoridades negociaban respecto de estas medidas ADPIC Plus y que bueno, que van a hacer todavía más dificultoso el acceso a las tecnologías médicas, sin tener realmente evidencia. Con lo cual nuestra evidencia fue muy importante, si bien, como digo, no oficial, se utilizó en las negociaciones, pudimos hablar con los negociadores del Mercosur, el negociador de Brasil. Recuerdo que decía que, bueno, nuestro estudio tuvo un gran impacto porque finalmente cuando se cierra ese acuerdo político el año pasado, que todavía no está cerrado el texto del todo, vemos que estas dos medidas de extensión de patente, exclusividad de datos de prueba, estarían excluidos. Digo estarían porque hasta que no veamos el texto final, digamos, sabemos que en todo este tiempo hasta llegar a la conclusión del texto final, puede haber negociaciones que pueden tirar para atrás, digamos, y pueden volverse a incluir estas medidas. Así que bueno, básicamente espero que hayan entendido, digamos, este tema, la importancia que tiene para la salud, y en este contexto de pandemia, por supuesto que ya el status quo nos pone en una situación muy complicada. Cuando aparece me refiero a la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que cuando aparece tiene un impacto muy importante porque, bueno, comienza a verse todas las deficiencias del sistema de salud, pero además también este tema del sistema de patentes, también porque necesitamos acceder a tecnologías de todo tipo, a medicamentos, a vacunas, y la mayor parte de los desarrollos que tenemos hoy en día, el 80%, digamos, por ejemplo, de las vacunas que se
que se están estudiando son del sector privado, las multinacionales farmacéuticas, que por supuesto ya se han asegurado sus retornos, digamos, de la inversión a través de patentes. Estamos justamente nosotros estudiando este tema y hemos encontrado, por ejemplo, sobre el caso del Remdesivir, que es uno de los medicamentos que se está viendo como más promisorio, aunque no es que ya está definido, está en ensayo clínico. Bueno, tiene, por ejemplo, en Argentina, tiene al menos 5 pedidos de patente. Nosotros lo que estamos haciendo es oponer a esos pedidos, primero porque, bueno, hemos accedido a las solicitudes de patente de las empresas y vemos que no cumplen con los requisitos de la ley, que por ejemplo la empresa Gilead quiere patentar métodos de tratamiento que la misma ley de patentes, la Ley Nacional de Patentes, excluye como materia patentable. Además también intentan reivindicar formulaciones que ya están en el estado de la técnica, es decir, no son nuevas, no tienen actividad inventiva y no pueden ser patentadas. Así que le estamos diciendo al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es a quien le corresponde decidir sobre si otorga o rechaza patentes en Argentina, le estamos diciendo que rechace estas patentes para asegurar que, digamos, cuando sea necesario este medicamento Remdesivir en nuestro país, esté el mercado, digamos, libre de patentes y que los productores nacionales, con sector con el que ya nos hemos comunicado y sabemos que tienen interés en fabricar, este Remdesivir puede ser fabricado a nivel local a otros precios, ¿no? Y no bajo monopolio, sino competencia de precios.